La identidad es una construcción social. Nos describimos de una manera. Cambiar de identidad no es otra cosa tan simple y tan compleja de hacer como describirnos de otra. Y desde que nacemos hasta que nos morimos estamos cambiando. Pensar es una forma de comportarnos. Pensar es un ensayos que te permiten luego, cuando llega el momento, saber lo que tienes que hacer. Y el problema es ese, que la gente se siente tranquila. Cuando no, ya me han dicho lo que tengo depresión. No te han dicho nada. Cuando tú tienes una enfermedad tienes que curarte para empezar tu vida normal. Cuando tienes un problema psicológico tienes que empezar tu vida normal para ponerte bien. O sea, tú no te puedes sentar a esperar a que pase la depresión. Porque si te sientas no vas a dejar de estar deprimido jamás. Y esta combinación de la parte orgánica del fisioterapeuta con la parte comportamental del psicólogo y la forma equivalente que tendrían de actuar es fundamental. Los seres humanos todo lo que hacemos es para ser mejor adaptados. Lo que pasa es que a veces no elegimos la estrategia que a largo plazo puede ser beneficiosa, pero todo va dirigido a adaptarnos mejor. La mejor manera de saber qué es lo que a alguien le mueve, si quieres decirlo de esta manera, es... Entonces, para ti, con lo que tú sabes del análisis de la conducta, análisis funcional de la conducta, tú puedes, para ti es fácil explicar estas etiquetas, ¿no? De hay una generación de cristal, o hay una epidemia de narcisismo, o la gente está victimizada. Sí. ¿Tú puedes explicar por qué ha pasado esto a nivel social? Bueno, primero vamos por partes. Eh, yo creo que la expresión para ti no es correcta, o sea, para el análisis de la conducta, Efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y fácil no, posible sí, Vale. porque la posibilidad de explicación depende del acceso que tengas a las variables explicativas. Y hay veces que no se tiene acceso. Es decir, si tú sabes la causa de algo, pues, o sea, si tienes forma de acceder a aquellas variables que pueden estar implicadas en la causa de algo, sí resulta fácil explicarlo, pero no siempre se accede. Especialmente, tú piensas que cuando estamos utilizando una etiqueta nos estamos refiriendo tanto a conductas privadas de esa persona que para conocerlas esa persona nos tiene que hacer partícipe de ellas, ¿no? O sea, y si esa persona, o bien porque ella misma las desconoce o no es capaz de verbalizarlas, de manifestarlas de manera verbal o de alguna forma, las cosas quedan, ¿no?, en entredicho, ¿no? Mm, Que hay falta, hay lagunas. Ahora voy a las etiquetas en especial. Es decir, la metodología permite explicarlo todo, pero a veces no hay posibilidad de acceder a eso que requieres para explicarlo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, eh, tú puedes querer estudiar, yo qué sé, cualquier lesión física, pero no tienes el aparato que te permite detectar porque el ecógrafo no está suficientemente desarrollado o lo que sea, ¿no? O sea, sabes que está ahí, pero no tienes forma de acceder a los datos que te permiten concluir algo, ¿no? Entonces, con el análisis funcional pasa lo mismo. O sea, sobre el papel es todo fácil y las variables explicativas son relativamente sencillas. ¿Qué ocurre? Que luego el mundo natural es complejo y muchas posibles variables explicativas no aparecen de forma clara. Entonces, el acceder a ellas puede ser más complicado. Las etiquetas, cuando estamos hablando de etiquetas, hablamos de dos formas de explicación. Una, la que está, la menos utilizada, la que menos se piensa en ella, que es eh, la que va implícita en la propia palabra. O sea, cuando tú dices la palabra narcisista, las personas que conocen o que saben lo que es el narcisismo, inmediatamente atribuyen una serie de conductas a esa persona o a esa sociedad o a ese grupo al que calificamos de narcisista. O sea, tú dices narcisista y empiezas a pensar una persona que se tiene como objeto primordial, que considera que es lo más importante, que se fija más en él mismo, en ella misma, que en otros iguales, etcétera, 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 ¿no? O sea, la propia palabra tiene asociado un montón de conductas, de formas de estar y de ser, que se atribuyen, que se ascriben al narcisista frente a otro tipo de etiquetas que podríamos poner. Entonces, esa es la primera, digamos, función de las etiquetas, que nos permiten en una sola palabra atribuir una serie de conductas a alguien. mm, Pero después está la segunda, que es la función que cumple una etiqueta cuando yo me describo de esa manera.
Por ejemplo, en el narcisismo esta segunda función no tendría mucha importancia, pero en el depresivo o en el trastorno de personalidad o en una persona de altas capacidades, esa persona, o sea, no solo los demás te atribuyen una serie de conductas, sino que tú mismo acabas comportándote acorde a esas conductas. Por ejemplo, en psicopatología está clarísimo. Cuando a una persona le dicen tú eres hiperactivo, inmediatamente empieza a controlar los contextos en los que participa, se empieza a autolimitar en algunas cosas, porque como es hiperactivo, ¿me sigues? Sí, sí, Entonces sí. hay una doble función, en ambos casos enormemente peligrosa, de que alguien te atribuye y cambia su conducta, la forma en la que te ve o que predice tu comportamiento en función de esa etiqueta, y la segunda, la propia forma en la que tú te comportas Mm. con respecto a eso. O sea, cuando a una persona le dicen, no, es que tú eres esto, o sea, lo que sea, depresivo, empiezas a explicar tu conducta en virtud de esa etiqueta y empiezas a comportarte en virtud de esa. Entonces es enormemente peligroso. Volvemos ya mismo con nuestro invitado, pero déjame decirte algo. Si sufres de dolor lumbar crónico, escucha esto porque es seguro que te puede ayudar. Nuestro curso online aborda el dolor lumbar crónico desde todos los ángulos posibles. El estilo de vida, hábitos y conductas, aprendizaje motor, la biomecánica, neurociencia, comunicación y, por supuesto, mucho movimiento. Contiene 20 lecciones teóricas y 17 ejercicios prácticos que te ayudarán a reconciliarte con tu cuerpo. Y esto no es teoría vacía, sino conocimiento aplicable desde el primer día. Y ahora mismo, por tiempo muy limitado, puedes acceder a este curso con un descuento que es muy, muy especial. Pero date prisa, porque esta oferta no va a durar mucho. Solo tienes que buscar el enlace en las notas del podcast y da un paso adelante que te ayuda a entender las claves del dolor lumbar crónico. Y ahora, seguimos con el podcast. O sea, el caso es una persona, puede ser alguien con autoridad, un psiquiatra o un sanitario, un psicólogo, lo que sea, hace un diagnóstico. Eso ya está poniendo ciertas características sobre ti, pero el segundo momento es yo me lo creo ese Claro. y lo adopto. Y lo Y adopto entonces y... se crea un loop en el que Exacto. todo se empieza a ver bajo ese prisma. Exactamente es así. Y lo que es peor, desde mi punto de vista, es que, por ejemplo, yo como psicóloga tengo que tener mucho cuidado en desmontar la etiqueta, porque mucha gente cuando le da la etiqueta se tranquiliza, porque Ya, ya lo explica. Ah, claro. yo hago esto, soy tan raro porque soy esto, sin darse cuenta algo que es verdad que me repito mucho, pero es fundamental. O sea, la etiqueta la han concluido por lo que tú haces. No puedes convertir la etiqueta en explicativo de lo que tú haces. Es Ya. que es un engaño, Sí, ¿no? sí, sí. Es una cosa realmente, vamos, me parece penoso que alguien no se dé cuenta de que cuando dan una etiqueta lo están engañando. No están dándole más información que la que esa misma persona proporcionó. Es decir, si yo voy a un fisioterapeuta y le digo, me duele el brazo, me dice, hazte una radiografía, no sé qué, me dice, es que tienes una fractura, ¿vale? Es esa fractura de cúbito o lo que sea, está dando información acerca del dolor de brazo e indica qué es lo que tengo que hacer, Ujú. ¿vale? Pero cuando tú vas a un psiquiatra o un psicólogo, no hay esa información extra que se obtiene, sino que la etiqueta se parte de lo que tú dices, o sea, se Mm. sale. Ya, Entonces, es un círculo vicioso absurdo ya. y es muy perjudicial. Entonces, lo que yo digo sirve para explicar la etiqueta que me dan y la etiqueta que me dan sirve para explicar lo que yo digo. Entonces, el problema es ese, que la gente se siente tranquila. Cuando no, ya me han dicho lo que tengo depresión. No te han Ya. dicho nada. Ya. Sí, te han metido en un paquete en el que todo es difuso, pero no hay acciones concretas, no hay matices, no hay granularidad, ¿no? No hay nada y además hay otra cosa. Yo a mis estudiantes de grado se lo digo continuamente. Los problemas psicológicos no son enfermedades, evidentemente, pero además hay una cuestión meramente pragmática fundamental. Cuando tú tienes una enfermedad, tienes que curarte para empezar tu vida normal. Cuando tienes un problema psicológico, tienes que empezar tu vida normal para ponerte bien. Mm. O sea, tú no te puedes sentar a esperar a que pase la depresión. Ya, Porque si te sientas, no vas a dejar de estar deprimido jamás, porque precisamente la depresión se caracteriza por esa falta de estimulación, falta de actividad, pensamientos recurrentes, falta de reforzadores, algo que tú mismo, sentándote a esperar que pase, te estás autoimponiendo. ya. Entonces, las etiquetas tienen un gravísimo problema. La cosa es que cuando te encuentras este tipo de personas que se hayan etiquetado o no, pero
muestran ciertos signos eh, adyacentes o equivalentes a la depresión, ¿no? Que podemos calificar, vale, puede estar en ese espectro, ¿no? Em, a veces, aunque racionalmente sepan lo que les está pasando, físicamente, biológicamente, a veces, yo muchas veces la depresión en personas que veo, siempre la veo como muy relacionada, como una especie de fatiga, que creo que es mental, pero para mí me da la sensación, y algo he estado leyendo por ahí, que también es biológica, es metabólica. Es decir, esa persona está realmente exhausta de rumiar, o está exhausta Sí, de sí, ser sedentario, está exhausta de no ver el sol, está con tan poca energía que esa activación es el punto más difícil. Y de hecho muchas veces, no sé tú cómo lo ves, se da la paradoja de saber lo que tengo que hacer, pero no hacerlo, genera otro loop como de culpa, total. entonces es un conundrum ahí Sí, complejo, sí, ¿verdad? es complejo. O sea, tratar problemas depresivos no es fácil, pero hay varias cosas que a mí me gustaría comentar de lo que dices. La primera, no hay parte mental y parte biológica. Sí, O sea, somos un todo. correcto, O sea, correcto. esto es. Quería un poco Sí, sí, no, y me parece bien para enfocar sí, sí, el sí, tema tal como lo estás planteando. Entonces, si tú estás agotado, y vamos a utilizar una expresión coloquial, mentalmente, ese agotamiento mental, por supuesto que contribuye en el agotamiento físico. Es que no se puede separar. claro. Somos un todo. O sea, es una. El decir, incluso la propia diferenciación. Lo que pasa es que si quieres esto vemos después. O sea, somos un todo, las personas somos un todo, nos comportamos de manera global y lo que pensamos interviene en lo que sentimos en lo que hacemos en lo que pensamos y es un conjunto de interacciones donde tú puedes aislar las variables para poder modificarlas una a una, pero es un aislamiento didáctico, pedagógico, Ya. siguen Sí, funcionando es como como un estudiar todo. anatomía. Hay Exactamente, o un sea, cuerpo, pero lo separamos para, exacto, bueno, tú ves aquí el hueso, pero este sí, hueso está en esta articulación, que hay en este músculo, y el es hueso por sí solo no es nada, eso ¿no? es. Me parece, mira, te voy a copiar el símil, porque nunca se me había ocurrido verlo de esta manera. Entonces somos un todo. Claro, dices una cosa que es enormemente importante, que es cuando una persona sabe que tiene que activarse para ponerse bien y no es capaz, se genera un doble Mm, problema. Entonces ahí está la función de terapeuta, puede ser el terapeuta, psicoterapeuta, puede ser el fisioterapeuta que está trabajando para la parte orgánica, y lo que hay que hacer, primero, que las personas, o sea, explicar a la gente por qué está como está y que se olvide de que tengo el virus de la depresión, sino que la depresión es un conjunto de comportamientos que tienen que ver con lo que yo hago. Y eso es la buena noticia y la mala noticia, porque mucha gente que incurre en ¿cómo que depende de mí? Pues sí, depende de ti para bien y para mal. O sea, has llegado hasta aquí porque se han dado una serie de circunstancias y la buena noticia es que ahora puedes salir de aquí aunque no se den esas circunstancias, o sea, haciendo tú cosas para modificar el contexto. Entonces, la explicación es fundamental, porque si no la gente dice, no, yo tengo que esperar a estar bien para empezar a actuar. Se me tiene que pasar la depresión para tener fuerza, sin darse cuenta que precisamente la única manera de que pase la depresión es haciendo cosas. Entonces, eso es lo primero. Pero luego, claro, tú tienes que tener un programa. ya, O sea, tú tienes que ir muy pasito a paso. O sea, que la típica receta de sal, diviértete, disfruta, eso es un absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. ya, O sea, una persona que sabe que su forma de empezar a estar bien es haciendo algo, no tiene fuerza para hacerlo. Y aún encima el típico familiar o amigo que lo quiere animar le dice, no, tú sal, vente conmigo, que ya verás cómo lo pasamos bien. Esas personas no lo van a pasar bien, van a comprobar que efectivamente haciendo este tipo de estrategias se sienten cada vez peor y al revés, se van a volver sobre sí van a mismas. reforzar la conducta. Entonces, claro, entonces lo que hay que hacer es, poco a poco, siendo una cosa que se hace siempre con las personas cuando empiezan este tipo de programas, porque no todas las depresiones van de la misma manera. O Ya, sea, en esa etiqueta van conductas muy distintas, interacciones absolutamente diferentes, que todas tienen a lo mejor de característica el bajo estado de ánimo o la reducción de la actividad, pero luego cada conducta es distinta, cada función es distinta. O sea, la palabra depresión no nos indica o nos indica muy poco de cómo hay que actuar. Hay que hacer el análisis funcional. ya, Eh, Cuando esta persona ya sabes qué es lo que está pasando y le empiezas a programar actividades, por poner este ejemplo, luego hay otro tipo de intervenciones que se hacen para tratar simultáneamente o gradualmente todas las variables que hacen que alguien se comporte de esa manera depresiva. Pues imagínate que estás programando actividades, ¿no?
Claro, la actividad cuando se programa no tiene como objetivo estar bien, sino como hacerla. Ya, O sea, tú tienes que hacerlo, pero tienes que hacer algo que va a ser el mínimo esfuerzo y no esperes sentirte me bien. encanta. No ese es el objetivo, porque no te vas a sentir bien. O sea, te engaña si alguien te dice: "Haz esto, ya verás cómo vas a estar bien". No, haz esto para hacerlo, Exacto. porque hacerlo te va a permitir hacer lo siguiente. Llegará un momento en que ya te sientas bien. Es exactamente igual en pacientes con dolor crónico que tienen asociado que movimiento es igual a dolor y que no quieren moverse y que anticipan que antes de moverse les va a doler, aunque luego en la experiencia no sea así, que es cuando ya violamos las expectativas y se rompen esos paradigmas. Nosotros tenemos la suerte de que de forma práctica, manipulando el contexto y la tarea hasta los mínimos, como dices tú, prácticamente imprescindibles, a veces incluso imaginando un movimiento y teniendo reacciones positivas Sí, o sí. hacia ello, puedes empezar a romper esa creencia. Pero eso que has dicho es fundamental, es el hecho de hacerlo, no es el hecho de Ah, para claro, qué, no. Lo claro. primero es hacerlo. Entonces, creo que, joder, estamos en esta como sociedad como muy resultadista, de hago esto para Para. esto, Mm. quiero el resultado ya. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho de la interacción psicológica es que, respecto a la fisio, es que normalmente dedicáis muchísimo más tiempo de interacción, de consulta, hasta que quizá empezáis a generar el tratamiento. De los fisios parece que se espera que si me duele el hombro salga de la consulta sin dolor de hombro, pero a lo mejor para generar esa relación necesito, no sé, 8 sesiones, no lo sé. Simplemente para que se establezcan la interacción positiva en el que si yo te recomiendo algo, te programo algo, haya una posibilidad de que tú cumplas con eso o te adhieras a eso, ¿no? Entonces, em, claro, veo que es más importante que la persona te vea como un agente que está de su lado y no, como decías tú, el familiar que te dice: esto lo odio, pero si tienes todo en la vida, Sí, si sí, tienes una suerte, tienes unos hijos maravillosos, pero ¿cómo vas a querer quitarte de en medio? Yo creo que esa persona intentar razonar mediante cosas racionales que a lo mejor todo el mundo vería, me parece que es una cagada, te iba a decir. total, que total. Hombre, estás diciendo un montón de cosas sobre las que se puede hablar, ¿eh? Bueno, vale, dale, dale. Pero muchísimas, interesantísimas desde mi perspectiva, y esta combinación de la parte orgánica del fisioterapeuta con la parte comportamental del psicólogo y Claro, la forma equivalente que tendrían de actuar es fundamental. claro. Eh, nosotros dedicamos sesiones a la evaluación. Yo siempre digo a mis estudiantes, no os deis prisa, porque durante la evaluación del problema estáis primero sabiendo, haciendo el análisis funcional, por qué esa persona se comporta como se comporta, por qué tiene el problema que tiene o los problemas que tiene, pero al mismo tiempo estáis generando esto que tú dices, que es fundamental, una interacción que permite que no solo lo que digas tú tenga un efecto sobre la persona, sino que lo que digas permitas que la persona se comporte fuera de sesión de otra manera. Mm, Una cosa, cuando yo daba clases en la escuela de fisioterapia, una cosa que insistía a mis estudiantes de fisioterapia, no de psicología, era que tenían, que no podían eh, hacer creer, era engañoso a la persona que durante 1 hora de fisioterapia a la semana iban a resolver sus problemas, que 100%. tienen que hacer cosas para que la persona cambie, desde sus hábitos de vida, sus posturas o lo que sea, o que haga los ejercicios que le hayan pedido, y que por ir allí esa hora y decirle, ale, pues haz 5 flexiones, la gente no lo va a hacer. Que tienen que aprender a cómo conseguir cambiar controlar el comportamiento de su paciente Mm, fuera. Y eso no lo hacen con 1 hora de no. masajes. O sea, tiene que ser una interacción que sea terapéutica, que luego cuando la persona salga diga, voy a hacer esto, y hay una serie de facilitadores, ¿no? De mandar registros a cosas. O sea, ya hay técnicas concretas que te pueden ayudar. Pero eso que dices de darle importancia, no solo a la actuación manual o al poner unas ondas determinadas, sino a entender que es una persona que se comporta y tú como profesional puedes conseguir que ese comportamiento sea proterapéutico en el sentido de modificar aquello que le ha llevado al fisioterapeuta y que eso es exige un tiempo y una dedicación Mm. que no se hace con el masaje o No, no. con O sea, el ponerle los muchas veces electrodos, que ¿no? es: hola, ¿qué te pasa? ¿Me duele el hombro? Túmbate boca abajo". Y ya está. Así, sí, así es. ¿Qué terapia estamos haciendo? Así es. Sí, vamos, has dicho muchísimas cosas en en los ejemplos. El dolor crónico es un problema aprendido, como no puede ser de otra manera. Y además hay estudios acerca de
los procesos de condicionamiento clásico implicados. O sea, cómo una persona actúa anticipándose a posibilidades de dolor. Entonces, cuando es un dolor generalizado, que hay en muchas situaciones, evidentemente tú empiezas a restringir tu vida para exponerte lo menos posible, ¿no? Correcto, Conductas de evitación controladas por reforzamiento negativo. claro. O sea, o determinadas posturas. ¿Por qué? Porque una postura donde había una lesión, por ejemplo, una lesión cualquiera, a nivel óseo, ística, lo que sea, que es un estímulo incondicionado que provoca dolor, elementos que estaban presentes, tanto interoceptivos como propioceptivos, como externos, se condicionan a esa lesión Mm, y a partir de ese momento tú empiezas a sufrir de la misma manera, claro. ¿no? Eso es lo que tú has llamado expectativa. O sea, la expectativa no es otra cosa que un estímulo discriminativo que te avisa que si haces esto va a ocurrir esto. Entonces te comportas de una manera preventiva. Si la expectativa desarrollada es falsa, es decir, si el estímulo no discrimina, tú vas a estar todo el día huyendo de algo que al revés, que lo que tienes que hacer es enfrentarte, ¿no? Ujú, Entonces se explica funcionalmente muy bien, muy bien. ya. Entonces, no sé, yo creo que es un campo, el físico y el biológico y el psíquico, si quieres No decirlo así, podemos. en continua interacción. Sí, lo que decías, lo mismo. Para mí muchas veces yo lo noto conmigo muchísimo. Momentos en los que mi estado de ánimo no es el mejor, que noto que estoy más bajito, que tengo menos energía, estoy menos motivado. Ahí es el momento en el que más me centro en mis hábitos, en comer bien, dormir bien, hacer más ejercicio. Eh, yo lo que ordeno es mi, mi cuerpo, es decir, no intento rumiar o salir de ese problema con mi mente, con mi propio autodiálogo. Hago cosas que sé que a lo mejor no me apetece comer, o me apetece tomarme algo de dulce a las 12 de la noche. Ahí es cuando más disciplinado soy. Sé que no estoy bien, sé que además tengo esos impulsos como probablemente de placer, y ahí es cuando digo: "Que va, que va, que va". Y con sentirme mejor se me olvida. O sea, es decir, al final ese estado de ánimo y tal, Ya, desaparece, sí. y soy muy consciente de ello. Y, y creo que va muy unido. Y esto que dices tú de que tú lo primero que tienes que conseguir, una persona que está, pues eso, en una depresión, ¿no? Es que se active por el mero hecho de activarse, creo que ya implica eso, implica movimiento. Sin duda. Implica movimiento. Y entiendo que volvemos a lo mismo. El secreto vuestro es cómo conseguir eso sin que racionalmente, o sea, sin usar modelos racionales. Es decir, tiene que haber algo más profundo en tu comunicación, en tu relación con ello, porque sería tan fácil como decir, lo que tienes que hacer es esto. Esto que acabas de decir. Lo que tienes que hacer es esto. Pero sabes que mucha gente no lo va a hacer, o casi nadie lo va a hacer. Eh, para explicar lo que somos, me gusta más utilizar esta expresión si precisamente la audiencia no es de psicólogos, porque los psicólogos bien formados ya saben que decir lo que somos es cómo nos comportamos, ¿no? Sí. Pero cuando a veces hablas de conducta o de comportamiento, la gente se cree que estás hablando de lo epidérmico, de lo visible, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, o sea, lo que somos no dejamos de ser un conjunto de conductas con toda la complejidad que tiene Claro. esa frase, ¿no? Lo que pasa es que se desconoce. Entonces, para explicar lo que somos, hay 2 grandes, posibilidades que coexisten y que un terapeuta, tiene que manejar a la perfección. Cualquier persona que esté en trato con alguien que sufre y que acude a ti pidiendo ayuda, cualquier tipo de sufrimiento. Esas 2 explicaciones que hay que manejar a la perfección, una es la coloquial, la folclórica, la popular, que está basada en razones, en la lógica. Claro. Pero esa lógica no añade explicación causal. Mm, Las causas son otras. Eso es lo que se llama explicación científica, o si quieres decir explicación normativa frente a explicación nomológica, son los términos técnicos, ¿no? La ujú, normativa es la basada en razones, ¿no? Yo hago esto porque estoy deprimido, o no tengo fuerza porque me duele algo, o son explicaciones lógicas que cualquiera comprende. claro. Cualquier persona que se dedique a ayudar a otro, cualquier profesional, tiene que entender perfectamente ese tipo de explicaciones y no las puede rebatir. Lo que pasa es que no las puede utilizar. Las tiene que utilizar para entender lo que el otro Claro. quiere decir, pero no para ayudar a la otra persona, porque Importante esto que has dicho, ¿eh? la lógica no ayuda. Claro, es O que no sea, ayuda. Yo he porque hablado con gente muy claro, cercana a mí intentando razonar y te das no, cuenta que no, su lógica es aplastante. total, porque Es no tiene fisuras. la parte racional es Es lo que increíble. nos han enseñado a causa-efecto. Claro, yo hago esto porque creo esto. No, no. O sea, el que tú creas no tiene nada que ver con que Ya, lo hagas o que lo dejes de hacer. O efectivamente. sea, te sirve a ti para explicarte y explicar a los demás.
¿por qué haces esto? Cuando tú le dices a un deprimido, y voy a utilizar una expresión que es incorrecta y eh, molesta, pero lo voy a hacer a propósito. Vale, O sea, tú el deprimido le dices cómo, por qué está deprimido y puede entender perfectamente, me estás diciendo que estoy deprimido por mi culpa. Lo claro. puede entender. Cuando le estás diciendo es que depende de ti pasar de aquí, la conclusión lógica es, si depende salir de aquí, es que depende de mí haber entrado, Sí, ¿no? Entonces dices, no, que tú manejes las variables que te han llevado hasta aquí no quiere decir que cuando fuiste hasta ahí las manejaste a propósito. claro. El a propósito es una cosa distinta, es lo racional, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre de un programa, mira, hace nada, unos días lo volví a utilizar, pero es muy claro, de un debate que hubo hace muchos años entre una persona que se dedicaba a la política, pero además era profesor universitario, y un periodista, ¿no? Y el periodista le recriminaba a este político profesor universitario que quisiese justificar el nazismo. Y el político le decía: "No, yo no lo justifico, yo lo explico". Claro, Explicar y justificar no son paralelos. Todo es explicable, claro, pero hay muchas cosas que se explican, pero no son justificables. claro. Pues en este tipo de problemas comportamentales podemos hacer un paralelismo igual. Tú puedes explicar la depresión, pero no estás justificando que te hayas deprimido porque quieres. Mm, Y así con todo. ya, Entonces, lo racional, que es lo que nos sirve para movernos por el mundo, sin eso nos sentiríamos desvalidos. No tiene que ser lo que explica nuestra conducta. ya. Entonces, como profesionales que trabajan en ayuda a otros, tenemos que estar muy atentos a cómo se explican a las personas las cosas y después esa explicación que se hacen, servirnos para tener información de por qué realmente esa persona es o se comporta como lo está haciendo. Claro, y ahí es lo que hay que rozar, hay que rascar y hay que profundizar. Todo, la palabra profundizar es muy metafórica, pero es metafórica, porque algo que no tiene materia no tiene profundidad. Ya. Pero sí, o sea, lo que hay que es obtener más información, Mm, más información, más información. O sea, conductas que aparentemente son inexplicables por sí, irracionales sí. tienen explicación. Pero claro, la explicación no surge así, no es fácil. Incluso cuando necesitas, como antes te decía, información que la propia persona te tiene que dar, a veces te tiene que hablar de cosas que ni ella misma conoce, porque no las ha utilizado para Eso es lo que explicar te su iba eso es lo que te iba a conducta. decir, si todo el mundo realmente sabe por qué les no por qué, sabe qué les está pasando, es decir, si realmente tienen conocimiento. Yo creo que hay muchas veces que hay conductas que tenemos que no somos conscientes de ellas, que no sabemos muy bien por qué las hacemos. Puede ser un condicionamiento religioso, cultural, familiar, algo que está como muy arraigado y que de repente has empezado a hacer toda la vida, forma parte de ti y es tan común que es invisible. Sí. O sea, el trabajo tuyo sería como intentar poner un foco o un espejo para que ellos vayan encontrando. No, no, yo soy la que voy encontrando y le voy diciendo. O sea, la Vale, tarea del terapeuta cuando está en la evaluación es muy activa. De hecho, hay como 2 partes en cualquier, proceso terapéutico. Uno es el terapeuta o la terapeuta, la que lleva, la activa, fundamental. O sea, tiene que saber cómo obtener la información, cómo preguntar, qué tipo de pruebas recoger. Y una vez que ya lo tiene todo claro, digamos que el peso pasa a la gente, que es el propio consultante, la persona que pide ya. ayuda. O sea, al principio tú eres la persona que tiene que guiar, que tiene que saber hacia dónde tiene que ir. La otra persona tiene que poner de su parte en la medida que pueda, pero eres tú la persona que tiene que estar preparada para saber por dónde van los tiros. Y eso es leyendo, estudiando, comentando con otros colegas, evaluando, haciendo tu hipótesis y luego al revés, rechazándolas. No va por ahí la cosa. Mm, Mírate, un ejemplo de un caso, eh, una persona que tiene una enfermedad que no se sabe cuál es, tiene un problema físico, no se sabe qué es, enfermedad rara, se dice que es un proceso autoinmune, una enfermedad sistémica, luego se pasa siempre al trastorno funcional, ¿no? Que es esa etiqueta que ponen en general los neurólogos cuando no sabemos con esta sintomatología de dónde puede venir, ¿no? Y esta persona está utilizando una forma de enfrentarse a la incertidumbre que para ella es una solución. Y en la evaluación, yo estoy comprobando que parte del problema radica en la solución que la persona le está dando, mm, que es que continuamente se pasa el tiempo, se está convirtiendo en un especialista ya. de su problema. Se pasa el tiempo metiendo en el chat GPT
todas las mediciones de analíticas que le hacen, las pruebas para que le digan si está evolucionando bien o mal. Y está toda la vida, todo el día, horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, intentando tener control. Claro, cuanta más información tiene, más sensación de control tiene, Ya, pero es una sensación ficticia. O totalmente. sea, el problema sigue su curso y ha interrumpido toda su vida cotidiana para dedicarse a la enfermedad. Guau. Entonces, en algún momento, aún estoy evaluando, va a haber que decirle, ¿no? Esto va al margen de que el chat GPT te diga a ti algo, sí o no. Va por otro lado. Ya, Déjalo en manos de los profesionales y tú ves recuperando tu vida con las limitaciones que te produce, evidentemente, la incertidumbre y los problemas físicos que los tiene de no saber qué es hasta que haya un tratamiento. Pero esta estrategia de control es de falso control, ya, porque cada vez cuanto más haces, cuanto más te autolimitas, peor te encuentras. ya. Estoy en la hipótesis, aún no lo he Sí, comprobado, sí, pero sí. es el ejemplo que te puedo poner de las personas empiezan a hacer cosas y esas cosas que hacen llegan a formar parte de la explicación del problema. Claro. Es que muchas veces intentamos, yo creo, lidiar con las cosas que nos pasan y tomamos decisiones muchas veces que no son meditadas, tomamos decisiones, hacemos cosas y cuando te quieres ver las consecuencias tiempo después, decir, hostia, pues resulta que no era esto. Pero al final, em, creo que lo que quiero decir es, la manera en la que a la hora de lidiar con algo que nos sucede, tú te encuentras que siempre al final acaban como en grandes temas, es decir, tengo miedo a morirme, o tengo miedo a perder la salud, o tengo miedo a que me dejen, tengo miedo a quedarme sin dinero y en la calle. Es decir, al final todo podríamos decir que todo nos lleva a como a lo más básico, que más ataca nuestra seguridad, nuestra propia humanidad, no sé, No siempre, ¿eh? no O siempre. sea, no, 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 no. Es verdad, la verdad es que me resulta curioso este planteamiento que estás teniendo, porque creo que nunca he hablado sobre ello. Existe cierta presión social para que tú te preocupes de cosas supuestamente profundas, de manera que se ve como superficial alguien que vive el día a día y se va a morir, sí, pero no me lo estoy planteando todos los días. O Mm, sea, no me planteo los grandes temas filosóficos de la mm, humanidad, pero sí yo creo que sí hay cierta presión a que te ocupes y te preocupes de este tipo de cuestiones, pero no llega al punto de que todo el mundo finalmente sus problemáticas se centren en temas de estos que acompañan a la historia de la humanidad desde tiempo inmemorial. mm, Afortunadamente hay gente que vive mucho más día a día y que sus problemas son más elementales, vamos a decir así, ujú, y no han buscado la profundidad en la esencia de la vida, ni de la muerte, ni del ser humano, y por tanto no llegamos a eso, ni muchísimo menos. mm. Eh, claro, es que cada persona es un Ya, mundo. ya, ya. Y luego hay una cosa relacionándolo también con la racionalidad e irracionalidad que hablábamos antes, em, que una misma forma de contarnos las cosas, una misma forma de describirnos o de decir el problema que tenemos, puede ser explicable por cosas absolutamente distintas en una persona y en otra. O sea, siendo morfologías de conducta idénticas, Ya. la explicación puede ser totalmente distinta, Ujú, pero nada que ver. Por eso quedarnos solo en esa frase o ese es que tiene miedo a la muerte o es que a lo mejor ese miedo a la muerte en uno afecta a cuestiones mucho más íntimas, más intensas, que le hacen estar pensando todo el tiempo en esto como una forma de enfrentarse, ¿no? De encontrar una lógica a sí, eso. Y en cambio otras personas, el miedo a la muerte se traduce en cosas tan sencillas como irse a hacer revisiones ya, continuamente, a no exponerse a situaciones de riesgo, a no hablar del tema, al contrario que el otro, que estaría abundando continuamente. ¿Me sigues? O totalmente, sea, que totalmente. son cosas, miedo a la muerte, así descrito, parece que todos nos movemos en el mismo sentido y son cosas radicalmente diferentes y problemáticas que Mm, se abordarían de forma distinta en cada uno de los individuos, ¿no? ya. Entonces, precisamente el análisis funcional lo que hace es ir a la función, no quedarse en la descripción. O sea, los síntomas son descripciones. Tienes que ir a por qué ¿Qué aparecen esos función síntomas. cumple ese Claro, comportamiento? y siempre cumplen una función. O sea, no hay nada que sea espontáneo. Si una cosa tiene clara el análisis de la conducta y el conductismo radical, es que las cosas no surgen por generación espontánea, Ya, porque no hay nada dentro. Algo tiene que ocurrir
para que tú pienses, hagas, digas, sientas de una determinada manera. Entonces, encontrar ese algo es lo que tiene que hacer el terapeuta. Ya. Yo hay una cosa que digo mucho, que estoy deseando preguntarte porque la digo mucho y creo bastante en ello, pero lo mismo me dices, es una tontería, Juan. Eh, los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones, lo puedo hablar en primera persona, en personas que han cambiado paradigmas de dolor o situaciones muy complicadas, em, de alguna manera tienen que matar la identidad que les ha llevado así, ahí. Es decir, tienes que convertirte en otra persona, tienes que renunciar a cosas, a conductas que has estado haciendo y que te han definido y que probablemente incluso te han traído incentivos o beneficios, ¿no? Puede ser estatus, puede ser atención, puede ser lo que sea. Eh, pero que realmente hasta que no eres capaz de deshacerte de esa identidad y decir, vale, esta identidad me ha llevado hasta aquí, pero es que ya no me vale, por muy doloroso que sea, necesito convertirme en otra persona para no pesar 180 kilos y perder 100 kilos. Tengo que destruirme, lo de matar la carne, ¿no? Mm. Del cristianismo. Em, y yo creo firmemente en eso, pero no sé si estoy equivocado. Eh, yo creo, y además voy a utilizar la misma palabra que tú, que la utilizo muy poco, eh, que el final de lo que dices es correcto, te vas a cambiar en otra persona, te vas a convertir en otra persona, pero creo que ni la forma de expresarlo, ni el camino que te lleva a eso está bien planteada. Y Ujú, te explico. Eso, la identidad es una construcción social. ujú, O sea, no es nada que nosotros tengamos. Nosotros nos describimos de una manera. Cambiar de identidad no es otra cosa tan simple dicha y tan compleja de hacer como describirnos de otra. Pero no dejamos de ser nosotros. O sea, no cambiamos nosotros, cambiamos la forma de describirnos. Y desde que nacemos hasta que nos morimos estamos cambiando. O sea, no hay nunca que no dejemos de cambiar. El problema está que ahí es lo que te digo que yo no comparto con la forma de expresión que has utilizado, es que creemos que tenemos que destruir algo para hacer otra cosa. mm, No destruimos porque no hay nada. La identidad es algo que se está construyendo cada día que nos mm, comportamos. No tenemos la identidad dentro, no hay que destruirla. mm. Y no se cambia de un día para otro. Por ejemplo, una persona, por decir 180 kilos, tiene que adelgazar 100 kilos, no va a adelgazar 100 kilos de golpe. No, no, Un claro, día va a adelgazar 200 gramos y otro día va a adelgazar 1 kilo. Y se va a seguir mirando en el espejo y se va a seguir viendo gordísimo. ¿Cuándo se va a ver delgado? Después de 2 o 3 años. claro. Entiende todo el tiempo que pasa. No es una destrucción de identidad, es como un moldeado. Tú vas ajustándote a lo nuevo y te reconoces sin ningún problema. Precisamente creo que la expresión de destruirme, cambiar, esos cambios abruptos, es lo que puede asustar a alguien. Cuando no lo pone con la realidad, desde que naces estás cambiando. Sí, sí, eso estoy de acuerdo, pero por ejemplo, tú que además que sé que empezaste tu carrera con cómo dejar el hábito de fumar, etcétera, etcétera, y sabes mucho de eso, ¿no? Cuando tú le ofreces un cigarro a una persona en una boda, te puede decir 2 grupos de respuestas. Te puede decir: "No, lo he dejado", o te puede decir: "No, yo no fumo". El "lo he dejado", de alguna forma implica que fumo, pero lo he dejado. O sea, está ahí. Pero el decir: "Yo no fumo", indica que tú, en tu identidad, tú no eres un fumador. O sea, yo no he fumado nunca, yo no soy un fumador. Yo no puedo decir eso, ¿no? Lo he dejado. Eh, en mi caso, tuve que renunciar a cosas que alimentaban mucho mi ego y yo pensaba que eran la leche y tuve que parar radicalmente de hacerlo. Tuve que parar de viajar, tuve que parar de dar cursos, tuve que parar de hacer una serie de cosas que yo pensaba que era lo que realmente quería hacer, que había un montón de gente que esperaba que yo lo hiciese, y luego me estaba dando cuenta que realmente no me estaba haciendo feliz, no sabía ni por qué lo estaba haciendo, y estaba renunciando a un montón de cosas que ahora que estoy en otro sitio digo: "Uf, joder, madre mía, ¿qué hacía?", ¿no? O sea, me reconozco, pero no me reconozco. Es decir, ahora veo el beneficio de haberme quitado de esa presión, ¿no? Y para mí ese Juan es otro Juan. Evidentemente yo he ido cambiando todo, pero hubo un cambio como muy bestia, que además fue durante la pandemia, que me obligó a parar. Y entonces me quedé en casa con tiempo para pensar. Y simplemente el hecho de parar en casa, estar con mis hijos, con mi mujer y pensar, dije: "Espera, espera, espera, espera.
¿qué estoy haciendo? Y la vorágine, no, la identidad, el ego, todo eso no me dejaba salir de ahí. Entonces, para mí, yo sí tengo esa sensación de decir, joder, ese tío ya no existe. Eso, es que soy otra persona. Es verdad que yo no puedo aplicar eso a todo el mundo. Pero espera, Sí, sí, dale, sí, dale. yo te entiendo, pero tú te das cuenta que estás utilizando una forma de describirte que a ti te está ayudando para decir: "Eso ya no existe, soy otra persona". Sí, cierto. Pero ese cambio, salvo que evidentemente en ese caso de la pandemia hubo variables contextuales Muy que a bestia. mucha gente la forzaron, quisiese o no quisiese, a establecer nuevas rutinas, nuevas ambiciones, nuevas cosas, ¿no? O sea, eso fue una cuestión excepcional, como puede ser que estés en una guerra o que Claro, cualquier cosa que fuera te altera. Yo no estoy hablando de esos cambios, porque esos cambios abruptos te exigen, por cuestión de adaptación, y los seres humanos todo lo que hacemos es para ser mejor adaptados. Lo claro. que pasa es que a veces no elegimos la estrategia que a Mm, largo plazo puede ser beneficiosa, pero todo va dirigido a adaptarnos mejor. totalmente. Entonces, en ese momento tú puedes elaborar, porque verbalmente te ayuda, decir, no, tengo que hacer un cambio radical, tengo que ajustarme, tengo que buscar nuevas cosas porque esto así no puede seguir en estas circunstancias. Viajar, no sé qué, no, voy a pensar. Entonces tú mismo inicias un proceso de cambio en el que decir cambio radical, voy a dejar de ser yo para hacer otro, te ayuda a seguir ese cambio, te ayuda, pero que no es, yo quiero que se entienda que es una forma de hablar. O sea, cuando tú Sí, estás cambiando, sigue claro. siendo Juan que cambia. O Sí, sea, sí, la identidad como una construcción social, eso es importantísimo. ya. O sea, tú te reconoces de una manera, ahora voy al tema de fumar, y ahora dices, ahora voy a hacer otras cosas porque yo quiero ser un nuevo Juan. Y tú, con un gran poder de control, empiezas a Pero ayudado. no fue así. O sea, me convertí en otra persona. Evidentemente es una metáfora lo Sí, que estoy usando. Empecé a tener una conducta totalmente distinta. claro, Totalmente distinta. autocontrolada, por eso te digo, sí, tú sí. Ni siquiera autocontrolada. O sea, llega un momento Tota en el que la claridad dije, ya no voy a viajar. Ya está, pase lo que pase, no voy a viajar. No ujú, voy a pasarme 150 días del año fuera de casa. No lo voy a hacer. Ya no lo quiero hacer. bien, O sea, ni siquiera fue meditado, se acabó eso. pero sigue siendo autocontrolada. Te explico, Totalmente, totalmente. claro, Sí, o sea, te explico, si sí, tú en la pandemia no podías tener autocontrol porque no podías viajar. claro, Cuando se levanta las restricciones, tú te autocontrolas, eso dices, yo es. no voy a viajar. Sí, ¿Por qué? Pues porque has hecho una serie de asociaciones, de sí, procesos privados de si hago esto voy a conseguir esto tal, yo esa vida no la quiero, tengo que poner en marcha una serie de alternativas. ya, Eso es autocontrol, ya, que no todo el mundo tiene. Entonces, a la gente hay que entrenarla. Cuando vas a un terapeuta, te ya, enseña a esto mismo, porque si el contexto favorece, que muchas veces lo hace, y es una suerte, ya te pone las condiciones para el cambio. Pero en tu caso, las condiciones te las autoimpusiste tú. ¿Por qué? Porque durante la pandemia tuviste tiempo a pensar. sí, Y pensar es una forma de comportarnos. Pensar es un ensayos que te permiten luego, cuando llega el momento, saber lo que tienes que hacer. ya, Entonces, todo siempre es comportamiento. mm, La cuestión está en que muchas veces viene la gente a terapia y viene con un montón de problemas, ¿no? Que esto, y dices, bueno, pues vamos a empezar, haces el análisis, no sé qué. Y hay mucha gente que te dice algo parecido a lo que tú estás diciendo, pero yo quiero seguir siendo yo. eso es. Es que nunca vas a dejar de ser tú. Sí, pero yo creo que cuando dicen yo se aferran a una identidad determinada Y con entonces ahí eso lo explicas. Vamos a ver tu identidad sobre la mesa. vale, ¿Qué beneficios tiene esta identidad? ¿No estás viniendo aquí porque tienes un problema? ya, ¿Qué te parece reconocerte en una identidad que no sea tan dolorosa para ti, mm, tan problemática? Es una cuestión verbal, aunque y sí, verbal tiene muchísimo peso, ya, ¿eh? ya, 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 O sea, resulta que si yo digo voy a perder mi identidad, me voy a aferrar a eso, aunque esa identidad sea mísera. mm, O sea, lo estoy pasando fatal siendo como soy, pero como soy yo, o sea, lo que tienen que enseñarte es que seguirás siendo tú. Hagas lo que hagas, seguirás siendo tú. Incluso cuando hay estos procesos que se llaman de disociación, perfectamente explicables, donde tú te ves como otro, sigues siendo tú. Tú eres el que te ves. ya. Eres tú observándote a ti mismo. Y observándote a ti mismo cómo te comportas de una manera que no te reconoces, pero sigues siendo tú. Pero fíjate, por ejemplo, hay un comportamiento que para mí es muy identitario y que es muy racional. Una de las personas que más me cuesta tener una conversación que yo considero racional, es las personas que tienen una ideología muy rígida, muy cerrada
y que han decidido que son del grupo X, puede ser una religión, un partido político, un equipo de fútbol, y entonces ajustan lo que ellos son o cómo se comportan a lo que es ese grupo, a lo que es esa ideología. Y es que le da igual lo que le digas, pero no estás viendo que... Nada, claro. No, pero es que hay una justificación siempre para decir, no, pero... Y yo no sé si eso es decir, estamos tan cableados para fomentar o proteger la pertenencia a un grupo social, sentirnos arropados, que somos capaces de perder nuestra propia racionalidad o conversación interna para decir, bueno, todo esto de esta ideología me vale, pero esto y esto me lo voy a plantear. Pero creo que es gente con la que no se puede racionar. Bueno, Claro, hablábamos antes del nazismo. mm, No, pero tú lo que habría que entender es, eh, una persona que se protege de tener información que puede atentar contra lo que piensa y su rigidez, lo que está teniendo es una conducta extremadamente adaptativa, porque no se está enfrentando a problemas. adaptativa. Todo es adaptativo. O sea, la palabra desadaptativo no existe en los seres vivos, ni humanos ni no humanos. Pero entonces podríamos entrar en el entorno del constructivismo, es decir, En de... absoluto, de constructivismo no, real, real. Sí, pero podría decir, bueno, como el eje principal de mi vida es esta ideología, No, yo no, voy a omitir toda la información que me llegue porque yo lo que quiero es encajar aquí, no, como adaptación. claro, pero tú estás suponiendo una función teleológica del comportamiento guiada por una intención, y eso es el anticonductismo para nada. O sea, O eh, sea, no siempre el comportamiento que tenemos tiene una intención, no tiene es nunca. tirar para adelante. No, es que las consecuencias de nuestra conducta van marcando la conducta siguiente, Ya, independientemente de que lo sepamos. ya. O Tomas una sea, decisión y no sabes muy bien qué va a pasar. Bueno, tú empiezas a adoptar un tú comportamiento, empiezas a hacer cosas y ya, en virtud de las consecuencias van cambiando tus cosas. O sea, pero esto que dices de protegernos contra algo que nos hace dudar o así, muchas personas lo hacen sin tener que llegar a extremos de la rigidez política o religiosa. O sea, simplemente tú entras en contacto con aquellos estímulos del medio con los que en el pasado han tenido una función para ti. ¿Qué cantidad de cosas no haces tú? infinita. Infinitas. ¿Y Sí. por qué? Pues simplemente porque estás haciendo otras que ya están siendo reforzadas. O sea, no hay ningún problema en ello. Pues con las ideas pasa lo mismo. O sea, precisamente la gran cantidad de reforzamiento que viene, pero no porque yo lo haga a propósito. O sea, yo no quiero saber nada de esto porque si tengo algo con esto dudo y por tanto no. No, 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 ni siquiera hace falta llegar a ese punto de racionalidad. Tú acabas por ejemplo, en cuestiones políticas, viendo los canales de televisión que piensan como tú, leyendo los periódicos que piensan como tú. ¿Por qué? Porque meter la duda genera incertidumbre y salir de la incertidumbre es una de las conductas más adaptativas que hay. Ya. ¿Cómo salgo de la incertidumbre? No generándola. Mm. Resulta que meterme en la incertidumbre me obliga a hacer conductas extra que a lo mejor por energía no Vale. quiero. Informarme, hablar con gente, discutir. No. Pero ¿no sería eso más adaptativo? Es decir, navegar, sentirte más cómodo en la incertidumbre Porque, porque el mundo es incierto, Porque es para ti sería reforzante, pero hay gente que no. Y lo que, para ge- mí lo es que, lo que reforzante. controla nuestra conducta son las consecuencias inmediatas. ¿Por qué la gente se autolesiona? Porque cuando se está haciendo daño, no está pensando en otras cosas que son mucho más graves. Eso me gusta ahí. O porque cuando se está haciendo daño, el parar de hacérselo, daño autoinfligido, es mucho más reforzante que seguir haciéndoselo. Si yo me doy un pellizco y dejo de darme el pellizco, cuando dejo de darme el pellizco siento alivio. Me siento bien. Ya está. O sea, Joder. estoy soltando así cosas. Antes decías de lo de fumar. Sí, es verdad. Normalmente, y esto es verdad que lo he estudiado muchísimos años, las personas dicen, lo he dejado cuando llevan poco tiempo habiéndolo dejado. Y he dejado es una forma de controlarte. Yo digo, lo he dejado y tú vas a dejar de presionarme. Lo he dejado. Tú sabes que yo estoy haciendo un esfuerzo para mantenerme sin fumar. Cuando la gente lleva ya muchos años sin fumar, le dice, yo no fumo. O sea, ya tu patrón de exfumador se ha olvidado, ya no fumo. Mm, Entonces es como un proceso. mm, Solo aquellas personas, y estoy hablando de generalidades, que durante muchos años siguen hablando de lo he dejado, es gente que considera que tiene que estar alerta porque puede volver a fumar. claro. Entonces, con lo he dejado está generando cambios y formas Sí. de interactuar con el tabaco que hace que minimice la posibilidad de que tú vuelvas a fumar. Cuando dices yo no fumo, es que ya te ves, Sí, ahí no está eres, la, no eres un ya fumador. nada. O sea,
¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero mi duda es, si yo en esos estadios iniciales que acabo de dejarlo, como ejercicio verbal, digo, yo no fumo, yo no soy fumador, yo me doy esa identidad, Mejoras muchísimo antes. vale. Claro, precisamente en mi programa de tabaco, eh, yo les decía a todo el mundo, o sea, no hay que decir soy ex alcohólico, soy ex fumador. Mm, Ni fumas ni a bebes. Ya está. ya, Ex nada, porque ex implica cargar con la etiqueta eso toda tu es. vida. Entonces, no dices soy ex obrero de la construcción, ahora que te dedicas a ser administrativo de una empresa. Eres administrativo de una empresa. Pues eres no fumador. Ya. O sea, la etiqueta del ex sí que te hace generar esta alerta ante ese arrastrar el pasado. Eres otra Eso persona. nos pasa mucho en personas con dolor crónico que ya no tienen dolor, que ya estamos moviéndonos muy bien, que levantan kilos, siempre tienen ese punto de que para mí todavía no ha acabado la rehabilitación, que es que siguen pensando en ellos como que su espalda es frágil o que han tenido, cuando ya se olvidan totalmente, que se les ha olvidado que tuvieron una hernia y que les quitó 3 años de su vida con mucho dolor, es cuando digo, ah, vale, ya están. Claro, pero fíjate bien lo que estás diciendo. Precisamente es estar alarmado. Esa situación de estoy en transición, lo que te hace es estar muy atento a los Claro, cambios. O sea, vuelve a ser una conducta muy sí, esa adaptativa. hipervigilancia, ¿no? Claro, pero ya que se puede convertir en algo muy nocivo si no está bien llevada. Claro. Pero estoy atento por sí, pero llega un momento en que estás interactuando con tantas situaciones donde ya no tienes dolor, donde que la función adaptativa de esa hiperatención empieza a disminuir por sí Mm, sola. Y entonces ya te olvidas por completo del problema. sí. ¿Qué ocurre cuando hay gente que la hiperatención resulta más reforzante que olvidarte de ello? Habría que analizar por qué. Pues porque viven en un entorno tremendamente vigilante, familias que les dicen que cuidado, que de esto no se sale, la presión popular acerca de no, que esto es de por vida, no puedes olvidarte de. Entonces, hay muchas cosas que hacen que este ritmo habitual, esta trayectoria habitual de compruebo una situación que no me duele, no me duele, recupero mi vida normal, ya no soy ex, no soy ex paciente, soy una persona sana. Cuando se dan estas circunstancias, a veces nos llega ese punto. Y Ya, ahí es donde el terapeuta tiene que empujar, tiene que orientar y hacer ver las ventajas de quitarte el ex, de que eres otra cosa ya. distinta. O sea, ahora parece también que hay como una etiqueta o de repente ha llegado al mainstream esto de la salud mental, ¿no? Parece que hay una epidemia de salud mental, ahora cada vez se recomienda más, pues, acudir a terapia, está como en boca de todos, ¿no? Parece que se ha pasado de ser algo un poco estigmatizado a todo el mundo sufre de salud mental o tiene que tener cuidado. ¿Cómo vives tú esto? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, eh, ah, me parece incluso la propia palabra epidemia que se utiliza Sí, es problemática, por muchas razones. O sea, me parece que lo que está ocurriendo, independientemente de que gracias a eso las clínicas psicológicas están llenas de personas y todos los psicólogos terapeutas, sí, cuando se sí. formaban, antes era dificilísimo subsistir Sí, con la sí, sí, sí. psicología clínica. Ahora la psicología clínica está en boga y cualquiera que habla de una clínica tiene lista de espera. Al margen de esa parte económica, a mí me parece un desastre absoluto lo que está ocurriendo, por muchas razones. El término epidemia ya hace ese componente de enfermedad a un problema de salud, ¿vale? O sea, eso ya me parece un problema grande. La enfermedad como lo opuesto a salud, por tanto, la epidemia de tenemos que vigilar la salud mental implica que hay una enfermedad relacionada con eso que queremos prevenir. Eso por una parte. La parte mental, otra vez, volvemos a dividir el salud física, salud mental, cuando tú mismo lo estabas Sí, diciendo con el dolor, somos un todo. O sea, es imposible no estar agotados mentalmente y que nuestro organismo no se resienta. total, Es imposible no tener el cuerpo hecho un asco y no tener la mente total. absolutamente destrozada. Entonces, salud mental es dividir, volver al cartesianismo del siglo XVII
como si hubiese dos entidades en el ser humano, y somos un todo. Yo el año pasado, no, este año, en mayo, un filósofo que vino a dar una charla a las jornadas de temas insistió, pues, una cosa que puede parecer que me estoy saliendo del tema, ¿no? En el concepto aristotélico de alma como el elemento integrador de la persona, Ah, ¿no? O bueno. sea, el alma no era aquí el alma y aquí el cuerpo, sino que el alma era lo que hacía que el cuerpo se comportase como un todo, que la persona fuese un todo. Entonces, ese cartesianismo de eso, del siglo XVII, que dividió la mente por un lado, el cuerpo por el otro, y además la mente controla el cuerpo, eso es de lo peor que le puede haber ocurrido a la explicación de lo que somos. O sea, Mm, ese cartesianismo que está absolutamente implícito en el modelo biomédico que pulula total. hoy en la sociedad. Eso es un desastre porque hacen eso, consideran dos instancias que no es imposible de separar. Eso por una parte. El término mental me parece deleznable y muy mal utilizado cuando se quiere hablar de problemas psicológicos o problemas comportamentales. Pero luego hay otra cuestión. Efectivamente, vivimos en un mundo y gracias a eso los psicólogos, los terapeutas están teniendo muchísimo trabajo por otra parte que, te digo, desde el punto de vista económico está muy bien, pero yo considero que es nocivo para la sociedad y lo explico. Estamos viendo un mundo donde precisamente por esta insistencia que hay una epidemia, la salud mental a partir de la pandemia, la gente ha quedado tal. Ahora, el más mínimo problema, el más mínimo disgusto, la más mínima sensación de incomodidad respecto a un mundo que necesariamente tiene que provocarnos incomodidad. Ahora eso se vive como un problema que requiere una ayuda. Y las consultas ahora de los psicólogos están llenas de casos que es que no me encuentro bien, es que no soy feliz, es que no tienes ninguna razón. Me voy a poner muy bruta, ¿eh? Si no tienes ninguna razón para ser feliz, porque si es que este mundo es un horror. O sea, si miras, abres los periódicos, miras un poco alrededor, pues no hay nada. O sea, ¿cómo quieres ser feliz? Tendrás que hacer cosas, hacer un esfuerzo para sobrevivir en un mundo que no favorece la felicidad. Pero es que la búsqueda de la felicidad en un contexto que no es un contexto de felicidad, porque no existe. Y ahí viene la parte esta de los grandes problemas humanos. Mucha gente dice, no, no, es que yo desde que soy consciente de que me voy a morir no puedo ser feliz. Efectivamente. Lo que pasa es que tú y todo el mundo tenemos que ser conscientes de que nos vamos a morir. Es como la Es, ansiedad última, eh, ¿no? eh, La es- ansiedad definitiva, sé que me ya, voy a morir. ya está. Pues entonces eso, o sea, lo incorporas a tu contexto o como te rebeles contra ello, claro que vas a ser un desgraciado. Total. Pero es que es así. Entonces vivimos en un mundo en que la psicología positiva ha hecho muchísimo daño en ese sentido, Ya. donde la búsqueda del bienestar inmediato, ¿no? Entonces, cada vez la gente, y esto también lamentablemente lo repito mucho, cada vez la gente es más menos resistente a la frustración, a la tristeza, a que las cosas vayan mal. Cuando la resistencia a eso es lo que es salud. No el no tenerlas, sino aprender a manejarlas. Mm. Porque vamos a tener toda la vida disgustos, pero cosas hoy en día, y yo que conste que soy una absoluta fanática de cuando me olvido de algo inmediatamente voy a consultarlo, ¿no? O sea, la inmediatez que tenemos para resolver los problemas, oye, ¿cómo se va a tal sitio? Espera que lo miro en Google. Oye, ¿cuál es la línea de metro? O sea, ya no hay que hacer un esfuerzo de coger un mapa, mirar las cosas, sino que todo es inmediato. Sí. Pues esa facilidad en la vida está al mismo tiempo en las cosas cotidianas es maravillosa, pero nos está impidiendo desarrollar algún tipo de conducta para resistir situaciones donde la inmediatez es imposible. Mm. Te voy a poner un ejemplo. Yo a mis estudiantes, empezamos ahora el curso, la segunda semana de septiembre, llevamos un mes de clase. Yo pues, tengo una serie de normas en el aula que les parecen extrañas cuando yo estudié, es que eran elementales, no se come, no se toma café, no se habla con los compañeros, no se utiliza el móvil, estamos en el aula y se entra a la hora. Bien. Y si no entras a la hora, pues no puedes entrar en clase. Es que llegó el tren tarde, pues pierdes la clase. La pierdes. O sea, hay la posibilidad de perder la clase. En el mundo no todo tiene solución. Mm, Les cuesta muchísimo entenderlo. mm. O sea, les cuesta entender que hay cosas que no se pueden solucionar, que tendrás que afrontarlas. Pues es como, pero vamos a ver, vosotros sabéis que en el cine podéis entrar con la película empezada. En el teatro no. Si llegas tarde te pierdes la obra, aunque te haya costado 60 euros. Ya. No, no importa, te pierdes la obra. Si el avión sale antes de que tú llegues, pierdes el vuelo. Pues hay cosas que no tienen vuelta atrás. Pues estamos tan acostumbrados a que todo tiene una solución inmediata
que el no tenerla en cosas menores genera dramas, Ya. pero auténticos dramas. Y esto es un problema de la sociedad actual que además se justifica. Problemas de salud mental. Es un problema de educación. O sea, habría que empezar desde la escuela a enseñarle a los niños a no la inmediatez. Las cosas se pueden retrasar, no todo está en el momento y Mm. estar frustrado no es malo. Sí, entender que haya una filosofía más realista de las interacciones que tenemos entre nosotros, de los comportamientos que tenemos, de ciertas normas, de ciertas jerarquías. Creo que también ahora parece que, pues eso, que la autoridad que tiene el maestro para decidir cómo son las cosas, eh, nos ponemos como todos somos iguales. A mí con mis hijos me pasa a veces, hay un montón de cosas que, pero ¿y por qué? Digo, escucha, que vives en mi casa, soy tu padre, soy responsable de ti, todo lo que tienes lo tienes por mí, te lo doy todo, lo material y lo emocional, te lo doy todo, te doy todo, mi tiempo, te doy todo. Escucha, yo he decidido que esto se va a hacer así, te guste o no. Pues puede que, es que me da un poco igual que te guste o no, ¿sabes? Claro, Me molesta tu reacción, pero claro, es que pero en el fondo me da igual. este buenismo que también se ha metido en la pedagogía de la frustración es mala, a los niños hay que darles todo el Uf, cariño, lo que hace es generar unos niños indefensos, débiles. claro, O sea, un problema en el futuro, que yo no digo que haya que sacar el látigo, ni muchísimo menos, sé no, que no, un extremo no lleva al otro, pero es verdad que hay, lo que tú dices, una figura de autoridad. claro, Es que tú, a los 5, 6, 7, 10, 12 años, no puedes entender las cosas como son. Entonces, mm, yo tengo que ir orientando, no puedes entenderlo, hay cosas que no vas a entender. mm, No, 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 o sea, te voy a entender, te voy a explicar hasta el punto que tú sabes, ya, pero hay normas que son así, ¿por qué? Pues ya las irás aprendiendo, ¿no? mm, Entonces, hay, yo que sé, cosas tan tontas. A mí me encanta observar las cosas en la calle, me cojo muchos ejemplos de la vida cotidiana. Mm, niños que van al colegio, una madre o un padre con 3 niños. Los 3 niños van corriendo y jugueteando y la madre y el padre con 4 mochilas ya, llevando. Dices: "Pero bueno, ya, o sea, que tendrán que aprender a llevar la mochila, que no se las has cargado de piedras. O sea, tendrán que saber que total. son sus cosas". Y dices: "No, no, o sea, ellos tienen que jugar". Ahora, No, tienen que jugar cuando tienen que jugar y cuando tienen que llevar la mochila, tienen tienen que que llevar llevar la la mochila, mochila. ¿no? Sí, sí. Entonces, cosas de estas que se han metido en la sociedad como si fuesen ya naturales, lógicas. Sí, Dice, no, no, los niños tienen que disfrutar. Claro que tienen que claro. disfrutar, pero también tienen que aprender a no disfrutar. Sí. Porque si no, ¿cuándo van a aprender? Va a haber el chip, no, no, es que a los 18, o no, cuando tengan uso de razón, ¿no? Como antes se Sí. decía, a los 7 años, la primera comunión, entra el uso de razón. El mundo es un aprendizaje continuo. Sí, O sea, no sí, podemos perder la oportunidad de enseñarles. O sí. sea, no, no, no. Entonces eso sí que crea esta sociedad que Marino Pérez describe muy bien como una sociedad vulnerable. Ya, O sea, estamos generando sociedad vulnerable y, por tanto, muchos problemas y muchas petición de ayuda profesional ante cosas que son problemas de la vida. sí, totalmente. Y creo como tú desde este punto de vista que tienes tú, ecológico, ¿no? Muy contextual, eh, creo que es que el entorno al final es que favorece eso. Es que la tecnología, redes sociales, el hecho de que los niños, yo recuerdo de pequeño, no sé, yo me recuerdo como un niño aburrido. O sea, yo de lo que más me acuerdo, me lo pasaba súper bien, tenía un montón de amigos y tal, pero yo me acuerdo y digo: "Madre mía, la de tiempo que he estado, Es así. tirando bolita de papel, aburrido". O sea, digo: "Jo, es que me aburría en clase, me aburría luego". O sea, yo me he aburrido mucho. Y cuando mis hijos, no sé, me aburro. Sí, sí, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero ¿Sabes? es que ahora el problema es, hay una maquinita, hay Sí, un sí. Netflix, y entonces ese momento, te atontas, y entonces ya no se aburren. Entonces pasan 2 horas y es como y les ves cómo hacen zoom out, es que se van y eso es una historia, porque claro, cada vez tienen menos tolerancia a no Al aburrirse. Se ponen aburrimiento, actividad continua. Pero entonces, vas a un restaurante y ves una mesa de familias, los sí. mayores hablando y los niños con el móvil. Bueno, y los mayores también están con el Sí, sí, móvil, sí, sí, ¿eh? pero ya al margen de eso, o sea, tú antes ibas a la mesa con mayores y podías aburrirte muchísimo, porque no Sí, te interesaba la conversación, pero es que tenías que estar allí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, es que vas a tener que pasar por muchas situaciones de aburrimiento en la vida. sí, Entonces, el aburrimiento es otra de las situaciones que no se está enseñando mm, a controlar. Yo recuerdo cuando tuve, en mi colegio era un colegio muy particular,
era un colegio derivado de la Institución Libre de Enseñanza en Sí. Pontevedra, y, y había unas clases de ajedrez voluntarias, y a mí me gustaba y digo, ay, me van a enseñar, podía tener yo 10 años. Y nos sienta el profesor, un tío brillante, nos sienta a los 5 espontáneos y nos dice, primera clase, una hora entera, así. No Y dijo nada, toma. todos, pero Juan, se llamaba Juan, por cierto, Juan, estamos jugando al ajedrez. Y luego, claro, o sea, la paciencia en el ajedrez, que el otro tiene que, hay un contador, ya Sí. sabes, un tiempo, tienes que saber esperar. O sea, no está pasando nada, tú tienes que estar. Yo me quedé con aquello, ahora me quedaron ganas de no volver, pero no, volvimos Volviste. sí, 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 sí. Pero eso, sí. o sea, una hora, imagínate que dices a un niño, una hora aquí sentado, así. No, es que ahora los que juegan al ajedrez, además Javi, que juega mucho al ajedrez, Así. ahora juegan 10 partidas a la vez. Ah, sí, 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 O sí, sea, sí, ahora es tú que tienes un programa y tú tienes 10 partidas exactamente, ya es y otra cosa, no es, vuelve a ser lo mismo. ¿Cuántos puntos tengo? ¿Cómo voy en el ranking? Si gano, si pierdo. no tiene nada que ver Ponemos con, el foco otra vez eh, en una competición, en y en una algo actividad continua. y continuo, Mm, continuo. Y, joder, eso es un problema, pero cuando has estado hiperocupado, que es muy estimulante, te da adrenalina, te da. El que ha sido un emprendedor siempre ha estado ahí en esa vorágine y tal, es la leche, todo el mundo. Pero cuando paras, después de haber estado súper, hiper ocupado, durmiendo poco, pensando constantemente en el trabajo, y tienes un poco de tiempo para parar y pensar, para coger un libro, para mirar al techo, es que es como, claro, gracias. Es que es maravilloso. O sea, quiero decir, yo, para mí la paradoja es que vivimos a toda hostia y si tú le dices a la gente, ¿tú qué prefieres? ¿La prisa o la calma? Todo el mundo te dice, no, hombre, la calma. Entonces, si preferimos la calma, ¿por qué estamos todos como locos acelerados? ¿Qué claro. nos lleva a seguir a lo loco sin parar, sin pensar? Lo que dices tú, tirando para adelante. Adaptativo, venga, a lo siguiente. Que venga lo que venga y ya veré qué pasa. O ni siquiera. Sí. Pero fíjate que está muy bien, o sea, me resulta muy, muy curioso eso que estás diciendo, porque efectivamente la gente dice la calma porque es lo reforzado socialmente. Puede ser, puede ser. Entonces tú vas a decir aquello que está obteniendo el reforzador, Es verdad, es pero verdad, es luego tu verdad. conducta se controla por otro tipo de cosas que no tienen nada que ver Es con lo que verdad, te es verdad, es dices. verdad. O sea, si así dices, no, no, a mí me gusta vivir acelerado. Mira, no, Loco, ¿no? no, no, yo la calma, yo estoy deseando. Y luego la otra cosa, Esa es buenísima. Yo estoy deseando, ¿cuándo? si no lo estás haciendo, o sea, es verbal, es puro, Es lo verdad, digo es un porque es teatro. lo que está, la sociedad quiere oír eso, quiere, Ostras. para ¿Te nada. puedo contar una historia Sí, con esto? claro. Y buenísima. Hay un personaje de internet de estos locos que han salido, que es del máximo esfuerzo, se llama David Goggins. Es un tío que está reventado, destrozado, corre maratones de cientos de kilómetros, tal. Y entonces en un seminario llegó uno y le dijo: "Jo, me encantaría que vinieses un mes a mi casa para cambiar todos mis hábitos, porque no sé qué, me inspira mucho lo que haces". Dice: "Ah, sí, ¿dónde vives?", tal. Se quedó ahí. A los 2 días cogió un avión y se Se presentó en fue la puerta allí. de su casa. Se presentó en la puerta de su casa y empezó a entrenar. Ahora tú vas a hacer lo que yo Yo hago hago. durante un mes. Claro, era él que decía que quería, Claro. pero cuando estaba haciéndolo, la mujer le está diciendo, le va a matar, luego todo esto está grabado, le va a matar, literalmente le va a matar, no puede aguantar. Y el otro no sabía qué hacer para no No hacer lo que hacerlo. tenía que hacer. Ah, Pero lo que dices tú, me encantaría, sí. y tal. No, 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 hazlo, actívate y hazlo, ¿no? Tú sabes, cuando buscas, estás en un programa de actividad con depresivos o estás enseñando a niños cosas, hay muchas formas de identificar cuáles son las posibles conductas que son reforzantes, qué cosas le gustan a alguien, si quieres decirlo. No es incorrectísimo lo que estoy diciendo Mm, desde el punto de vista técnico, pero para ejemplo me vale. O sea, tú quieres saber qué posibles reforzadores utilizar. Y hay cuestionarios, ¿no? De reforzadores que ponen cine, leer, comer patatas fritas, ta, 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 ta. ¿Sabes cuál es la prueba óptima para saberlo? ¿Qué haces cuando no tienes nada que hacer? claro. Es decir, deja de contarte historias. No, a mí es que me gusta mucho. Me gustaría tener tiempo para leer el Quijote. Y cuando tienes 2 horas libres, coges el. No, me tumbo a ver la tele. Es, Ah, pues eso es- es lo más es- reforzante. Ya está. es postureo al final, ¿no? Sí, muy reforzado, como te digo. Total, Pero, o total. sea, la mejor manera de saber qué es lo que a alguien le mueve, si quieres Qué decirlo de bueno esta eso. manera, es observando lo que hace cuando no tiene nada que hacer. Exacto. Cuando no hay algo de fuera que le El obliga. atractor
constante. Ya está. Entonces, ese es el mejor test que hay para identificar reforzadores. Y eso puede derivar, o eso es la antesala de una adicción. Es decir, cuando tú te autorregulas o cuando tú tiras a siempre veo la tele, siempre videojuegos, siempre, no sé, cualquier comida, como. No necesariamente. No necesariamente. Una adicción no solo implica que haya una conducta prioritariamente reforzada, sino que el resto de las conductas dejan de tener valor reforzante. Vale. Y tú puedes tener una preferencia por algo, pero en ningún momento tener esto que se llama Afectar a adicción. todo al resto Claro, de. claro. Vale. Cuando. Vale, has dejado bastante claro que tú no crees que existan las enfermedades mentales, No como existe. tal. Vale. Pero no es una cuestión de creencia, es una Bueno, cuestión de conocimiento. vale, dices, Vale, vale, afirmo. Vale. afirmas que no existen enfermedades mentales. Cuando tenemos diagnósticos más, ya como más categóricos, por ejemplo, una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Por ejemplo, cuando una persona oye voces o ve personas, em, eso, eso no entra dentro de la patología, no entra dentro de la enfermedad. Vamos a ver. Las enfermedades mentales no existen porque hasta el momento no se ha descubierto cuál es un agente patógeno que esté presente de manera causal en todas las personas que tienen un problema de esas características. El día que se descubra, hay el descenso de serotonina es el responsable de la depresión, yo me callaré y diría, existe la enfermedad depresión que se soluciona poniendo la serotonina a su nivel. Esto no es así. No. Ni todos los depresivos tienen un descenso de serotonina, ni tomando un elemento que genere serotonina dejan de estar deprimidos, ni nada. O sea, no existe ni conductualmente observando el comportamiento de la gente una relación entre incremento de serotonina y disminución de depresión, ni experimentalmente, en estudios de laboratorio, muestran que el descenso de serotonina lleva a depresión o que todos los deprimidos tengan un descenso de serotonina. O sea, ni experimentalmente ni empíricamente Mm, existe esta prueba. Entonces, por eso afirmo, no existe la enfermedad mental. Eso por una parte. Pero luego está lo que tú llamas, y es verdad que es una forma muy descriptiva de hacerlo, las patologías más graves. Voy a empezar por lo más fácil y luego voy a algo más complejo, a sabiendas de que va a quedar explicado de manera insuficiente, pero hay textos a donde se puede recurrir para entender esto. Lo que se llaman patologías más graves hace referencia a que las conductas que presentan las personas son conductas menos frecuentes, más atípicas. ujú, Eso es lo que es la gravedad. Escuchar voces es atípico. Tener un delirio de yo soy alguien que no soy es atípico. ya. Pero la gravedad corresponde, fíjate, con la frecuencia de conductas. Te voy a poner un ejemplo también que no me gusta porque está totalmente desfasado, pero es muy claro y todavía lo repito siempre. O sea, hasta hace nada en los DSM-3, la homosexualidad era una desviación sexual. Es algo que por, ¿cómo se dice? Por acuerdo, Sí. dice, como es una cosa rara, extraña, Ujú, pues es un problema, es una desviación, va en contra de las normas, ¿no? vale. Eh, Hoy en día, tía, que pues, oye, pues está ahí el DSM-3 en los años 60, Ya. no hace un siglo, ¿no? Con las patologías estas raras o profundas o graves, es una cuestión de frecuencia de comportamientos. Es otro ejemplo que también se pone mucho, cuando el consumo de drogas alucinógenas estaba permitido en determinados estamentos sociales, en determinadas sociedades, antiguas, evidentemente, Ujú, el tener alucinaciones era una cosa normal. Nadie diría que tú estabas loco. Se atribuía a posesión divina, que realmente lo que era consumo de drogas u otro tipo de cosas. ¿Me sigues cuando digo que la gravedad tiene que ver con la extrañeza de la conducta y cómo esa conducta interfiere en tu vida cotidiana? sí, pero me gustaría puntualizar esto. No, no, no hay una relación también con el grado de discapacidad que puede Por generar. a eso me refiero, el grado de interferencia en tu vida Eso cotidiana. es. Así es. Entonces, eso es, pero primero es Sí, son raras raras y interfieren y enormemente, son más incapacitantes. incapacitantes. Ahora viene, ahora viene lo siguiente, que es lo que hay que explicar en detalle. Incapacitan por muchas cosas. Incapacitan porque realmente te impiden comportarte o vivir normalmente,
pero también te incapacitan desde el momento que te etiquetan. O sea, Ujú, la incapacitación es doble, ujú. porque las tienes y porque te han dicho que por tenerlas tienes un problema de incapacidad. Es decir, un esquizofrénico es una persona que está limitada porque puede tener determinadas conductas y porque la etiqueta le impide acceder a determinados sitios. De hecho, te puede incapacitar. ¿Me estoy explicando bien? Sí, pero solo puntualizar. ¿Dirías que, o sea, un esquizofrénico tiene la conducta de tener delirios o...? Sí, ahora lo explico eso. Vale, Ahora guay. viene lo que explico, pero primero quiero que me Sí, 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 entiendas. sí. O sea, que son más graves, sí, pero son más graves por estas dos razones, por lo incapacitantes o la interferencia en la vida cotidiana, que es Y las etiquetas que se y ponen. las etiquetas y las conductas extrañas, que no son las frecuentes en un contexto, en un momento determinado, en otro contexto, en otro momento determinado, frecuentísimas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, esto está aquí. Eh, ¿Se puede explicar funcionalmente la esquizofrenia sin hacer uso de, no, una persona es esquizofrénica porque tiene una alteración en el lóbulo temporal o una descompensación en determinados neurotransmisores? Vuelvo a lo mismo que te dije de la depresión. El día que se encuentre ese correlato causal, yo me callaré. Hasta el momento no se ha encontrado. Por lo tanto, no vamos a atribuir los síntomas, vamos a utilizar este término, esquizofrénicos a una alteración orgánica. No se ha comprobado. Esto es un hecho. Por eso Mm. te digo que no se puede decir enfermedad, pero no es una creencia, es conocimiento. Sí, O sea, desde la definición de enfermedad, desde el punto de eh, vista biomédico. exactamente. Vale. Entonces, no es una enfermedad, es un problema y un problema muy grave. No se ha encontrado esta etiología orgánica causal como en la diabetes, como en lo que sea, que permite decir que todas las personas que tienen un problema de páncreas de este tipo van a tener diabetes, ¿vale? Eh, ¿Por qué una persona puede tener estas conductas? ¿Existe estudios analítico-funcionales de la esquizofrenia, del TLP? Por supuesto que sí. Te voy a explicar algo. Eh, es donde me voy a meter en un terreno muy técnico, Vale. quizás no quede suficientemente claro, Dale, pero dale, es dale, que dale. primero con un ejemplo. También lo pongo siempre porque es un ejemplo que me parece muy bonito. Nosotros tuvimos una vez en un caso de un chico que se había muerto su padre. Vivían él solo, el chico tenía 27, 28 años y su padre. Tenía una relación muy intensa, él había perdido a la madre muy de pequeño, el padre se había volcado y él trabajaba mucho en casa en su ordenador. Y entonces cuando estaba trabajando al ordenador, su padre le encantaba, se solía poner detrás de él y observarlo. Y él sentía la presencia de su padre, ¿no? Su padre estaba ahí, pues, el, el- el movimiento, el olor, lo que sea, se había, eh, lo había asociado y le encantaba tener a su Mm, padre detrás. Su padre se muere y él siguió sintiendo esa presencia. ujú, Y él vino a consulta no por eso, él lo contó en una serie de problemas y cuando lo contaba decía, es que yo no quiero dejar de sentirlo. O sea, yo no vivo esta alucinación como algo malo. A mí me encanta mm, sentir a mi padre aunque sepa que está muerto. mm. Es una alucinación, Sí. pero estaba vivida bien. ¿Me entiendes Sí, el sí, 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 ejemplo? lo Y entiendo, lo entonces entiendo. ahora este ejemplo me sirve para explicar por qué se puede producir un delirio o por qué se puede producir una alucinación. Y en todos los casos hay que estudiarlo y hay que analizarlo de manera totalmente individualizada, estudiando en cada caso de manera concreta y no diciendo, ah, si en este caso el delirio es por esto, en este otro también es por esto. Te voy a explicar de manera general. Un delirio suele ser una conducta operante, es decir, mantenida por reforzamiento. Una alucinación suele ser una conducta pavloviana, porque se asocia un estímulo neutro con un estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un estímulo incondicionado es un estímulo que provoca en todos los organismos vivos la misma respuesta. sí. Cuando ese estímulo incondicionado aparece en un contexto X, ese contexto se puede asociar al estímulo incondicionado. Te explico, con un ejemplo de fisioterapia. De traumatología en este caso, pero como fisioterapeuta te lo encontrarás. Si una persona se ha roto el menisco jugando al fútbol, las- la rotura del menisco es el EI, la RI es el dolor que provoca. Mm, Puede ocurrir que todas las posiciones asociadas al momento en el que tuvo la rotura del menisco
provoquen un dolor similar, aunque la rotura ya esté absolutamente curada. Ujú. Y ahí es donde la persona empieza a evitar poner esa postura o jugar en ese o cualquier cosa de estas. Ujú. Pues con la alucinación pasa exactamente igual. Si determinado estado interoceptivo de mi cerebro, de mi cuerpo, de lo que sea, o un estímulo del contexto, como el caso del chico de su padre, Ujú. se asocia a otro estímulo muy potente que se repite continuamente, las propias propiedades del contexto o de mi estado cerebral pueden provocar una respuesta similar. Es decir, yo oigo lo que no está sonando, lo que está sonando es LI, porque determinada forma, estado de mi, del tímpano, de lo que sea, s- estaba presente cuando ese sonido estaba ocurriendo. Y provocar alucinaciones en el terreno experimental es muy sencillo. Hay muchísimos estudios. Ya. ¿Qué ocurre? Que esas alucinaciones, como le pasaba al chico, como las explica, no generan un problema. O cuando tú alucinas porque tomas drogas, no generan un problema. El problema está cuando tú no sabes explicarlas. Dices, me estoy volviendo loco. Entonces, si un profesional intenta encontrar cuál ha sido el momento de condicionamiento en el cual ha ocurrido esa alucinación, a lo mejor la cosa ya es más tranquilizadora, ya no caes en la dinámica psiquiatrización, internamiento, psicopatologización y la alucinación pasa. Y eso queda un mero evento. Muchas veces vienen a consulta personas que han tenido problemas, brotes psicóticos, pero que están asociados a situaciones extremas. Entonces no van al psiquiatra, van al psicólogo, Mm. con lo cual interrumpen ese proceso de psiquiatrización. Eh, un extremo es, pues me he encontrado en una situación dramática, muy tensa, un secuestro, una cuestión climatológica extrema, Ujú. y entonces empiezo a sufrir alucinaciones con eso. Entonces, como sé la causa, no creo que me esté volviendo loco, voy a que me ayuden a no tenerlo. Ya. Pero si esto aparece sin yo saberlo, la gente va al psiquiatra. ¿Y sabes cuándo van al psicólogo? A lo mejor 20 años después, cuando ya poco hay que hacer. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de la alucinación se ha perdido. Ya no puedes identificar qué pasó. Es un patrón, es un hábito, está ahí. Es otra cosa totalmente distinta. Con el delirio pasa algo parecido. Un delirio suele ocurrir, suele, ¿eh? Y otra vez, siempre que se marca una pauta general, Ya. podemos haber 8.000, puede haber 8.000 excepciones. Pero los delirios como conducta operante suelen desarrollarse para mantenerte alejado de una situación que no te gusta. Te voy a explicar un delirio de una chica muy, muy curioso, que afortunadamente fue antes al psicólogo que al psiquiatra. Esta chica, sus padres se separaron, tenía 14 años y la situación fue tremendamente terrible, con muchas peleas, ella lo pasó fatal. Tenía 12 o 13 años cuando ocurrió eso, 14, 15, empieza a descubrir que el mundo no es la familia, que puede tener amigos, que puede tener novios, qué tal, y toda su energía iba a, aquí mi madre, que se quedó viviendo con su madre, que aguante sus miserias, yo quiero mi vida familiar, mi vida amistosa. Sí. En ese proceso de ella ya empieza a olvidarse de todo el rollo que había vivido y a tener su vida enriquecida, a su madre le detecta un cáncer de mama grave. La madre estaba sola y hecha un asco. Y entonces le empieza a pedir a la niña que la acompañe, que la acompañe, que esté con ella. Entonces la niña, en un momento determinado, fíjate que nosotros ya no podemos decir en qué momento ocurrió porque ya vino con el problema, vino la madre con el problema. Empezó a decir, es que no es mi madre, esta señora no es mi madre. Al no ser mi madre, yo no tengo que ocuparme de ella. Yo tendría obligación si fuese mi madre, pero si es mi madre, no. Y mi madre no es mi madre, no es mi madre, tú no eres mi madre, tú no eres mi madre, un brote psicótico. Guau. Y es una forma Enfrentarte a una situación de afrontar una realidad que te que te sobrepasa. sobrepasa. Y dices: "Uf". ¿Eh? Bueno, ni siquiera lo Ni decides, siquiera, no lo pasa. decides. O sea, Es de repente tú te encuentras que pensando, te encuentras, ¿eh? No piensas, voy a pensar que no es mi madre. Ah, ¿Y si esto no es así? ¿Cuántas veces, y sin llegar a un brote psicótico, nos hemos encontrado aliviándonos por una realidad ficticia? ¿Y si esto realmente no fuese así? ya, Y sentimos un alivio. Pues a veces ese alivio es tan potente que refuerza el pensar que no es así. ya.
me Sí, 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 entiendes, sí, sí, pero sí. no hay nada de voluntariedad. Es un proceso de reforzamiento que es ajeno a nuestra intención o a nuestro deseo. Estoy poniendo ejemplos, si alguna vez esto alguien lo oye, mm, que no Esperemos que se sí. no, que no se malentienda, ni el delirio es algo que se hace a propósito, No, no, claro, claro. ni la alucinación es algo agradable. Es un problema grave. Lo importante es encontrar cómo ha empezado, cómo se ha desarrollado, qué función tiene para poder encontrar una solución. De ahí me sale la pregunta, que es algo también que a mí me tiene como bastante rayado, pienso mucho en ello, es, ¿de alguna manera hay alguien, hay algo que controla eso? Es decir, si conscientemente no lo hacemos, tiene que haber algo fuera de la conciencia que está tomando decisiones por nosotros. ¿Sabes? Estoy hablando de forma muy vulgar, Sí. pero, pero tiene que haber algo que desencadene esa solución, aunque sea solo como una iteración, como una prueba. A lo mejor Los estímulos del mundo. O sea, cuando decimos que vivimos en un ambiente que determina, estamos hablando de que efectivamente, o sea, nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos con los cuales esa interacción va dando lugar a conducta, porque la conducta es la interacción. Ante esos estímulos respondemos. Y cuando esa respuesta tiene un determinado efecto, a lo mejor ese efecto es reforzante, igual vamos a volver a hacerlo, pero por mero ensayo y error, si quieres decir así, pero no hay una voluntariedad. exacto, pero ni siquiera hay una conciencia de toda la influencia del contexto. Es imposible porque yo te voy a darte una definición funcional de conciencia. Ser consciente no es otra cosa que ser capaz de establecer verbalmente la explicación de lo que hacemos. Somos conscientes a la medida en que la sociedad ha reforzado la expresión de las razones de nuestro comportamiento. Pero una cosa es ser consciente y otra cosa es, o sea, tener conciencia. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero Tienes conciencia, dices, tengo conciencia cuando eres consciente. mm, O sea, la conciencia no es algo ajeno a ti, es una forma de entender lo que tú estás haciendo. Y esa forma de entender metafórica, como la de profundamente, hace referencia a que está muy arraigado, muy entrenado, pero no tiene profundidad porque no tiene materia. pero hay un montón de cosas que estamos haciendo de las cuales no somos conscientes. Claro, estamos absolutamente controlados por los estímulos del contexto público y privado, ¿eh? O sea, Mm, contexto no es solo la estimulación fuera de la piel, también lo que está dentro. mm, Claro, no hemos establecido esa descripción de lo que nos está ocurriendo. mm, Somos conscientes, decimos, anda, yo estoy haciendo esto por esto y no me había dado cuenta. mm. Solo cuando haces esa descripción empiezas a ser consciente, Pero no deja de ser una narrativa al final. totalmente, pero la narrativa es de una explicación que puede ajustarse o no ajustarse a Eso la es. realidad, pero eso da lo mismo. O sea, eres consciente cuando tú haces una descripción causal, haces una relación de contingencia, que es como se diría realmente, Ujú. de las cosas que están ocurriendo. Pero hay algo que, eh, que cuando se estudia la conciencia desde el punto de vista conductual se existe mucho. Nadie puede ser consciente si el mundo no lo ha hecho consciente. O sea, para ser consciente de algo, el entorno social tiene que haber reforzado la verbalización de esa conciencia. O Porque, sea, porque un, no sale de no, nosotros, sale de una reacción del entorno, del contexto. exactamente, o sea, porque un niño se hace consciente de lo que hace, porque un adulto desde fuera le ha señalado la relación entre lo que hace y lo que está ocurriendo. Ya. ¿Tú te das cuenta que si dejas caer el vaso se rompe? Mm, ya, Cosas tan tontas como esa. ya, Pero tú te das cuenta que si pintas la pared yo no la voy a poder borrar. Empezamos a ser conscientes cuando socialmente se nos enseña a establecer relaciones entre lo que nosotros hacemos y lo que ocurre en el mundo. ya. Y hay otra cosa que a mí me parece apasionante del estudio de este tema. También lo repito mucho, me da cierta cosa, pero es que es así, o sea, es que forma parte de la realidad. O sea, todo lo que nosotros hacemos controlado por estímulos privados, solo lo podemos saber cuando esos estímulos se hacen públicos. Te voy a explicar algo. Tú que trabajas con cosas de dolor, nunca podrás llegar a saber lo que a esa persona le duele o cómo le duele, No. salvo que lo describa con palabras que tú entiendes. Lo único que hay en común entre el dolor descrito y el dolor sentido son las palabras que se utilizan. Pero ella puede estar sintiendo algo muy distinto, esa persona,
a lo que tú crees que está sintiendo cuando utiliza palabras X, ¿no? Totalmente. Entonces, esos estímulos privados, esas interacciones, esa conciencia, solo puede ser comprendida por el otro cuando estamos utilizando el mismo lenguaje para describirlo. ¿Me sigues? O Sí, sea, pero nunca será la verdad, porque yo no sé, nunca voy a saber, no voy a experimentar la sensación que está experimentando esa exactamente. persona. Entonces, ¿cómo puedes saber que a esa persona le duele? Porque esa persona utiliza para esa sensación la Mm, palabra dolor que se la han enseñado desde fuera. ujú, O sea, si tú, imagínate, que es un ejemplo que se pone siempre, tú vienes con una herida aquí y te preguntan, oye, ¿te duele? Eso que estás sintiendo en ese momento al ver la herida, tú aprendes a llamarlo dolor. De niño, claro. O sea, hay una herida, hay un estímulo público. Alguien dice, eso sangrado, infectado, te duele, sientes dolor. Esas sensaciones tú las vas a llamar dolor. Si hay alguien perverso que le dice, ¿sientes alegría? Le va a llamar alegría las mismas sensaciones. ya. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo privado, la conciencia entre ellos, se puede comunicar, se puede, eh, sí, o sea, puedes hablar con alguien de ello porque estamos utilizando el mismo lenguaje. Pero las sensaciones, los estímulos privados son incomunicables, salvo con una palabra. Tú, en ese sentido tú eres radical. Es decir, siempre es verbal. No es que yo sea radical, es que el día que aparezca otra forma de comunicarlo, mm, te voy a poner un ejemplo para que veas hasta dónde llego. Tú coges un aparato de biofeedback Sí, eh, y haces pasar a una persona una corriente eléctrica y mides la respuesta psicogalvánica, sí, ¿vale? Distintas intensidades de corriente eléctrica. Le dices a la persona que pulse una tecla cuando siente dolor, ¿vale? sí. La misma intensidad de corriente eléctrica puede hacer que una persona apriete el dolor de manera inmediata y otro aguante no sé qué, Ujú. ¿vale? Luego les dices que puntúen el dolor de 0 a 10 y lo pueden puntuar de la misma manera. La respuesta, la intensidad real, el momento en el que pararon, el no sé qué, no nos dice nada de lo que Total. estaban sintiendo, salvo la puntuación que dan. Sí, pero al final la puntuación, volvemos a lo mismo, está tan contextualizada, tan mediada, tan... Claro, eh, pero cuando tú utilizas una escala subjetiva de dolor, siempre, vamos, lo que se suele hacer es 0 cuando a ti no te duele nada, no cuando a mí sí, no me duele nada. 100 tu máximo dolor, o mm, 10. Pero tu máximo dolor para otro puede claro. ser un Sí, 7. de hecho están bastante... Ahora mismo hay mucha controversia con esas escalas de dolor declaradas. Claro. Entonces tú te mueves en tus parámetros. Pero da igual lo que tú estés sintiendo. Tú puedes coger a individuos que todos dicen que tienen un dolor 10 y meterlos en un grupo, Mm. pero no en ningún momento puedes concluir que ese dolor es el mismo, ni en cuanto a intensidad, ni en cuanto al tipo de respuestas que tiene. Sí, pero es verdad que hay algunas interacciones que no tienen que ver con que la persona lo exprese. Eh, yo puedo ver a mi hija, que la estoy viendo, y sé que le pasa algo. Y yo llego, la doy un abrazo, la cojo en brazos, no sé qué, la miro, me mira, me sonríe, no decimos nada, y yo sé y yo noto que su energía acaba de cambiar. Em, no es que su conducta cambie, hay algo. A mí me No, pasó, estaba metido en una pileta de hielo, en mi cabeza solo estaba: "Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir". Y la persona con la que lo estaba haciendo, cuando abrí los ojos me la encontré de frente, me miró, me sonrió y dije: "Ah, vale, ya lo entiendo". Y me quedé 2 minutos más. No hubo, lo que yo estaba sintiendo no lo transmití, él no me dijo nada. En ese momento tuve una experiencia que dije: "Ah, hostia, vale". pero Tengo cómo no lo transmitiste? Claro que lo transmitiste, Tessa. Sí, por eso, pero creo que hay muchas cosas sutiles que están pasando entre tú y yo ahora Uy, mismo, que espera, no es espera, solo espera. las palabras. Quizás el problema es conducta verbal, no es conducta vocal, ¿eh? Conducta verbal es cualquier conducta comunicativa en la que hay un hablante y un oyente. Los gestos de tu hija son tan verbales como decir papá estoy mal. O sea, no entra dentro de la comunicación no verbal. No, la comunicación no verbal así dicha
se refiere a aquella comunicación que no está mediada por palabras, pero para el análisis de la conducta, lo no verbal, lo no verbal, que se entiende como no verbal, es tan verbal como lo vocal. Me has vuelto loco. Claro. O sea, cuando tu hija hace ese gesto que a ti te hace actuar, tu hija se está comunicando verbalmente. Eso es conducta verbal, conducta interactiva, claro. No, nunca me acuerdo que hay una, o sea, de manera coloquial se entiende lo verbal como lo vocal. Cuando un niño bebé que aún no ha aprendido a hablar llora, esa comunicación es verbal, Vale, sí, sí, puede ser. ¿vale? Sí, que es un tema de definiciones, de dónde Sí, pero ponemos. pero 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 aparte de que es definición, pero claro, ahora entiendo por qué, si no me dices: "Joder, yo estaba en la pileta de", no estaba diciendo nada, no estaba diciendo nada, pero cuando el otro te mira y te sonríe, tú eres un estímulo para él. Ese estímulo se llamaría un estímulo verbal, ¿vale? Vale, vale. O sea, pero al margen de eso, Sí, sí, sí. eh, cuando tú ves a tu hija con una serie de gestos, tú dices: "Sé que tiene algo". No, tú estás interpretando a la luz de tu conocimiento y de tu experiencia con la Sí, niña, que esos gestos se suelen corresponder con haberlo pasado mal en el colegio, estar anticipando lo que sea. Tú eres el que hace la atribución, no la niña. totalmente. Pero tú le enseñas a la niña a que eso que siente en ese momento es merecedor. La palabra es, va a conseguir, va a tener una respuesta por parte de mi padre. Comunicándome de esta manera, yo estoy haciendo que el otro responda. Eso es lo que le vas a enseñar. Muy bien enseñado. Sí, en este caso no es que, o sea, yo la vi, estaba en la mesa y dije: "Pues la voy a dar un abrazo". O sea, Pero, claro, pero entiendo, tú eres tú el que está total, atribuyendo, total, total. claro, pero al atribuir eso y al darle un abrazo, la niña va a empezar, si esto se produce en otro momento, a comunicar que es una buena cosa. O sea, Vale. ¿cómo si tú, imagínate, llegas un momento a un sitio y quieres que alguien te atienda, en un grupo de amigos, y que necesitas que te apoyen, necesitas tal, pues no entras siendo la alegría de la huerta, sino que entras Mm, compungido, porque esos gestos socialmente se han asociado a que la gente de tu entorno que te quiere dice: "Te pasa algo, estás mal", vale. ¿me entiendes? O Sí, sí, sea, sí, te entiendo. estamos comunicando nuestros estados privados a través de gestos públicos que se han convertido en buenos comunicadores, porque en algún momento de nuestra vida han servido para que mi padre, mi madre, mi amigo se dirigiese a mí. Ya. Sí, la confusión es con lo que la diferenciación que has hecho con lo vocal Sí, 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 por y supuesto, eso había que hacerlo, o sea, sí, siempre se me olvida. sí, vale, vale, vale. Pero es verdad que de adultos nos enseñan que cuanto más claros seamos en nuestras descripciones, Mm, antes evitamos las interpretaciones. Si tú llegas y le dices a un amigo con cara llorosa: "Estoy mal", te va a atender mucho más que si llegas solo con cara llorosa. Es decir, la parte descriptiva de tu estado, mm, verbal, vocal, mm, ayuda a que te atiendan. O sea, estamos en un mundo donde nos comunicamos por palabras. totalmente. Entonces, se complementan ambas cosas. Interesante, María Jesús. Yo creo que, no sé, ¿qué hora es? Llevamos 2 horas hablando y yo estoy empezando, Ajá, pero lo vamos a dejar aquí, perfecto. porque así a lo mejor te convenzo para venir otro día. Bueno, me ha encantado. Si alguien quiere entrar en contacto contigo o aprender, análisis funcional de la conducta, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo podrían entrar en contacto contigo o saber más de ti? Mi correo de la autónoma, que es el único que tengo, ¿Vale? es, Pues sí que lo ponemos en las notas del podcast si tú quieres, perfecto. ¿vale? Pero luego no tengo nada, Ni redes sociales ni nada de eso. Haces muy bien, nada, haces muy bien. absolutamente nada. Bueno, Lo digo siempre, yo no he visto en mi vida una página de Facebook. No tengo nada, ya, no. O sea que me escriben y si puedo contesto. Y luego sí que hay muchas cosas que hay por ahí mías, pero que yo no tengo ningún tipo de control sobre ellas. vale, O sea, que yo no sé que hay gente, o sea, he grabado cursos para alguien o así, vale, pero que yo, o sea, no tengo nada que ver conmigo. Yo hice mi tarea y se acaba. vale. O sea, la forma de contactar conmigo es escribiéndome. Escribiéndote un email. Sí, Vale. Muchísimas gracias, María Jesús. es Ha un placer. sido una pasada Ay, gracias, Juan. y Gracias. muchísimas. Pues a mí, gracias por la invitación, me ha encantado. No, Me ha no, ha encantado y ha sido. sido, aunque hemos tocado temas típicos, hemos tocado cosas que normalmente no se hablan y me encanta, ¿eh? Me Sí. encanta. A Muchas ver, gracias. tenerte delante es para intentar Hombre, ahí. muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Adiós a todos.